¿Aló? ¿Se escucha? ¿Están? Presentes. Perfecto. Bien, ¿y tú, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué cuentan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están listos para la prueba? Muerto de miedo, no. ¿Qué pasó, Martín? ¿Quién entra en la prueba? ¿Está difícil? ¿Quién entra? Todo lo que hemos visto hasta ahora, pero más que nada listas. Listas de lista. Más que nada tienen que manejarse con listas. ¿Está difícil? Yo creo que no, pero ya ni me acuerdo cómo era, porque la vi cuando lo empezamos a hacer hace tiempo atrás y después no la he vuelto a ver de nuevo, solo para no cejarme y no dar nada, ningún spoiler, ni nada. Así que cuando la vi hace tiempo, según yo, estaba difícil. Ahora que sea un árbol genealógico, otro crucigrama, yo creo que no. No tiene nada que ver con ese ejercicio. Pero eran buenos ejercicios para que entendieran que con las listas se puede hacer más cosas que simplemente una lista de cosas, sino que uno puede representar otro tipo de estructura. Son 6 preguntas. Deberían ser, deberían ser 3 preguntas como siempre, como en la IA anterior incluso. O sea, son 3 preguntas. No 3 preguntas como pequeñas, sino que 3 grandes que quizá alguno tenga parte uno y parte 2. ¿Es alguna otra duda? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Hicieron el lab de repaso? Había bonificación con ese lab. Y también les puse ejercicio y le puse el de una prueba. No, pero ese era hasta ayer. O sea, con bonos. Si lo hacen hoy día igual bacán, pero no hay bonificación. El lab 7 el ejercicio de bomba está imposible. Hoy no lo he visto. Pero los ejercicios de las pruebas no son tan difíciles como los más difíciles de los labs. Ah, eran demasiados labs de repaso. Sí, pues la idea es que tuvieran harto ejercicio po, para que pudieran practicar. La Dianira está de cumpleaños. Oh, ¿cuántos cumple? ¿19? O no, son todos chiquititos acá, ¿no? ¿22? ¿Cómo? Sí, feliz cumpleaños, Dianira. Eh, Hoy, ¿en serio? Debería ser hasta hoy, no sé si la Daniela lo puso bien. Si es que ya está el 20, quizás todavía pueden hacerlo. Pero igual no tiene mucho sentido después de la prueba, po. A ver, ya. Hoy día vamos a ver materia nueva, de hecho. Eh, 20. No, Daniela. Ya, bueno, filo, tiene hasta el 20. Pero igual prioricen hacer los otros labs porque no tiene tanto impacto. Si todavía no lab completo el 6, ¿me vas a descontar puntos si lo termino? No, o sea, ya les dije cuando... ¿Qué pasa? Cuando ustedes no hacen lava a la fecha, después pueden obtener la mitad del puntaje que les faltó por obtener. O sea, si es que, imagínense, sacaron 600 puntos hasta la fecha de entrega y les quedan otros 600. Después, si ustedes hacen los ejercicios que le quedaron y obtienen los últimos 600 puntos que no los sacaron, después de la fecha que les di de entrega, de esos 600
extra que les faltaban pasan a ser 300, porque pueden obtener la mitad del puntaje extra que les faltaba. Entonces pueden incluso llegar hasta sacar 900 en ese lab, que igual es un 6, creo, algo así, porque con 1050 puntos tienen el 7. Así que con 900 tienen un 6 y algo, de hecho. Con la tarea igual no, la tarea es la fecha de entrega y se acabó, porque eso es global. Pues esto yo puedo manejar cómo evaluarlo, porque nada de participación. La tarea se acaba la fecha y nada que hacer. Ya a ver. eh, y entonces les voy a agregar la clase de hoy. Necesito todos los test kits para tener el puntaje de la pregunta, o sea, para obtener todo el puntaje. ¿Nos pueden dar la nota de los labs antes del examen? O sea, sí, podemos ir viendo la nota que van teniendo antes del examen. Igual es la nota de participación. Como que, bueno, sí van a tener más información de cuántas notas necesitan, pero más que eso no sé. Ya. Les voy a subir lo que veremos hoy. Mm, mm, mm. Hoy quedan poquitas clases, por lo que estaba viendo. Queda esta semana, la otra y la otra. Quedan 3 semanas de clases contando esta. El examen no es reprobatorio. No, no es reprobatorio. Eh, un segundo, un segundo. Estoy arreglando la cuestión. Ah, y ahí está. Mm, Aquí tengo que borrar. Ah, ya. Eso es. Preguntaron si es que la función pop funciona dentro de un for, porque con los ejercicios que he hecho, el pop lo hace solo una vez. ¿Qué es lo que ocurre con pop? En general, ustedes están recorriendo una lista o algo, y la cosa es que cuando ustedes la recorren y van haciendo pop, se empieza a disminuir el tamaño de esta lista. Entonces, el for trae problemas, porque, ¿cómo se llama esto? Si ustedes están recorriendo en base al tamaño de la lista y van haciendo pop, este tamaño se empieza a reducir. Entonces, eh, trae problemas hacer eso. Como que si están recorriendo algo y le están sacando elementos, eso no deberían hacerlo. Lo que sí deberían hacer sería recorrer en base a eso e ir haciendo pop, pero de alguna forma hacer una copia de la lista. O no hacer pop, simplemente identificar los índices que quiero, de los elementos que quiero sacar, y después de que ya los tengo, hago un for
con la lista de esos índices que quiero sacar y voy haciendo pop. Porque si es que van haciendo un for y pop a la vez, eh, también puede ser con un while mejor. De hecho, puede ser mejor con un while. Quedaría más simple. 26 archivos puntos. Sí. Ya. Ahora cursos, Canvas. Mm, 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 mm. Ya. Ahora está arriba. Eh, ¿Para qué sirve el comando class? Eso lo veremos la próxima semana. Voy a hacer un ejemplo de cómo hacer una lista tridimensional. Ya. Primero preguntaron algo. ¿Puedo usar los labs para ley 2? No. De hecho, la idea es que no. ¿Por qué? Porque es código que eh, probablemente hicieron y que quizás sacaron de algún lado o alguien más hizo algo similar. Entonces, si es que ustedes usan los labs y copian ese código, después otra persona puede tener el mismo código y puede salir de que tuvieron copia. Entonces, esto debería ser individual. Bastaría con lo que saben y tratar de hacerlo, ¿no? Y no deberían ser ejercicios más difíciles que los laboratorios. De hecho, debería ser más simple. Deberían revisarlo ahora, o deberían saber cómo hacerlo ahora. Pero es que les digo para que vienen problemas, porque después les puede traer problemas. Ah, pero el pass. Ah, ya. Puedo. Importancia puede ser un ejercicio de una lista tridimensional. Ya. Eh, Uy, casi pongo en Trinity. Ahí sí. Ya. Chachán. Esto fue lo que le subí. Archivos. Porque hoy día vamos a ver cómo trabajar con archivos. Ya, entonces. Antes que esto. Ya. Les voy a explicar estas dos cosas. Es que yo hago. Imagínense que tengo muchas condiciones. Tengo una if. Tengo condición uno y igual a un true. Tengo una condición 2 no sé, igual true o false. La cosa es que tengo muchas verificaciones. Y yo, como sé que existen, entonces voy haciendo ifs para cada uno. Entonces, if condición uno voy a hacer algo. Y después, si es que if condición 2 ¿se ve o no? Lo que estoy haciendo. Eh, sí, sí, ya. If condición 2. La cosa es que yo después quiero ver qué hacer con este código, por ejemplo, con estos ifs. Yo sé que tengo que hacer algo, pero después lo voy a hacer, entonces me pongo a hacer otras cosas. La cosa es que si es que yo pongo acá y corro esto, me dice, se esperaba que hubiera código. Entonces, esto espera de que usted acá hagan algo. Tenga al menos como un A igual 5 y después, no sé, un
A igual 7. Digamos eso. Entonces ahí el código no se cae. Entonces el pass, esto, es una palabra clave que lo único que hace es tratar de poner algo ahí para que el código no se caiga. No significa de que pase la siguiente iteración o que retorne algo. El pase es simplemente una palabra que uno pone para que esto se cumpla. Como que para que esto no diga como hay un error. Entonces la idea es que después cuando yo sepa cómo trabajar con esta condición acá, hago como for i o cualquier cosa. Como un while, pase esto otro. Y sigo. Entonces el pass sirve para eh, rellenar secciones de código para que el programa no se caiga. Solo eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero, profe, ¿por qué quería ¿Sí? hacer un if sin nada adentro? Es que es cuando, por ejemplo, identificas una condición que es importante, pero tú todavía no identificas bien qué es lo que tienes que hacer ahí. Entonces tú dices, ya, if pasa esto, voy a dejar un pass y después cuando sepa qué hacer, lo reemplazo. Y también sirve, por ejemplo, para darle maquetas de código a alguien. Como que decir, mira, identifiqué todas estas partes, ahora tú rellenas esto acá. Entonces se usa mucho, por ejemplo, cuando uno hace las tareas o las actividades, uno las pasa con los ifs y con los pass. Este pass se puede también, por ejemplo, poner un for o un while, cualquier parte que necesite algo de código orientado y que yo no ponga nada. O una función también, por ejemplo, def algo y entra un pass. Ya, pero entonces, una vez que yo sepa qué pasa en ese if, tengo que sacar el pass. Sí, pues, Como que lo borráis borro el nomás. pass, sí, lo borráis y ponéis tu código. Y Ya. uno pone el código que tenga que ir ahí. Sí, se puede usar como marcador. Sí, es para rellenarlo después, es como para rellenarlo después, exactamente eso. Sí, tienen que borrar el pass y poner acá el código. Eso. Y una lista en 3 dimensiones. A ver. El crucigrama puede ser uno, pero no sé si tiene algún otro ejemplo. Eh, ¿Qué puede ser? Básicamente una lista 3D en 3 dimensiones. Sería algo así. Entonces, ustedes tienen una lista, ¿ya? Y dentro de esas hay listas, ¿ya? Y dentro de cada una de estas también tienen listas. Por ejemplo, eso. Entonces hay una lista de 3 dimensiones. ¿Qué hay en el Lab 7? ¿Cómo pasar una lista de 2 dimensiones de 3? ¿Quería agregarle algo más? Por ejemplo, imagínate que tienes... Ah, ya sé qué puede ser. Y es un tablero. Uno igual a un tablero de 4 por 4. En ese tablero. Y en tablero 2. Entonces, si tienes una lista de tableros, eso ya es
Eso ya es una lista en tres dimensiones. Sería tablero 1. Imagínense eso, tengo un tablero 1, que son estas cuatro casillas. 1, 2, 3, 4. Tengo un tablero 2 que es 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Eh, Uno lo que hace es que, entonces acá después hice una lista que tiene el conjunto de los tableros, ¿cierto? Entonces esto es una en tres dimensiones, ¿cierto? Porque yo voy y voy a la lista de tablero. Si hago print de lista de tableros en cero, va a imprimir el tablero 1. Y si yo hago print de lista de tablero en 0, 1, va a imprimir la segunda fila del tablero 1. Y después si hago print y tablero en 0, 1, y después voy al 1 de esto, me imprime esa celda de acá. Ese es una lista 3D. Ya entonces, hice un tablero 1. ¿Ya? Ya esto se entiende, ¿no? Este tablero es una lista lista, ¿cierto? ¿Sí? Ya, porque tengo una lista y dentro de ella se compone de listas. Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a tablero 1 en, en 1, y esto sería, accedería acá, ¿cierto? Y esto sería lo mismo que hacer esto de acá. Ahí me faltó el bajo 1. Había uno que era de contar la posición de un juguete y de un gato en tercera dimensión y después sacar la distancia entre ellos. Eh, o sea, sacar la distancia entre X, Y Z, tengo el elemento en tres dimensiones, por ejemplo, X, Y, Z y X, Y, Z, eso. Pero entonces después calcular la distancia euclidiana, me imagino, porque es sacar la resta, la breve, elevarlo al cuadrado y sacar raíz de eso. Y la suma de cada dimensión. Bueno, entonces tengo el tablero 1. Verlo como que es una matriz de 2 por 2, como un cuadrado 2 por 2, y que en cada uno de esos elementos tiene un número. Entonces este tablero también es lo mismo. Y si es que yo hago después una lista de estos tableros, como un conjunto de cada uno de ellos, termina siendo eh, algo en tres dimensiones. Entonces es como que, a ver, es como que hiciera, estoy dibujando. Que depende de lo que te pidan, pues. ¿Cómo puedo hacer una lista en tres dimensiones a partir de un string? Depende de lo que tengas que almacenar, pues. Como que de algo tiene que decir que tienes que almacenar en tres dimensiones. Como que yo tuviera este tablero, ya, ¿cierto? Y esto acá sería el uno, 2, 3, 4, ¿cierto? Eh, entonces estos son dos dimensiones. Yo tengo este otro. Ay, ¿qué pasó?
No. Tengo este otro. Ay, mira. 5, 6, 7 y 8. Y si yo los junto, y esto podría verlos como si fueran unos bloques, ¿cierto? Entonces cada uno fuera uno de estos bloques, ¿cierto? Con un cuadradito. Cada uno de estos con un cuadradito. Entonces después me queda un cubo así. Sería mi lista de tableros. A mi idioma acá. Aquí me quería uno y el otro. Que serían, acá tuviera el 2, el 3 y el 4. Esto seguiría siendo el 2, ¿cierto? Seguiría siendo parte del 4. Y este de acá sería el 6 y ese sería el 8. Y este de acá sería el 5. Eso sería, ¿cómo representar eso de ahí? Ya te da un string. Un star. Un string. Ah, ya. Ah, simplemente hacer list del string. Ya, si tengo que hacer una lista. Tendrías que ir pensando cómo almacenar cada una de estas listas. Te van a decir como información que almacenar. Entonces, imagínate que te dan dando las casillas de cada tablero y después te dicen ya, este es un tablero y de las casillas, un tablero y las casillas y después va almacenando cada uno de esos tableros. Eso sería una lista 3D. ¿Se ve esto, no? Tengo este tablero, tengo este otro tablero y después si llevo una lista de tableros, si es que junto este con este otro acá, eh, sería básicamente ese cubo de ahí. Ya. Eh, eso. Bueno, se entrega, creo que tiene hasta el miércoles. Este cubo acá, eso. Mira, a ver, ya voy a hacer un último repaso de esto y después vamos a ir con la clase. Ya, lo otro que me dijeron era cómo hacer pasar un string a lista de caracteres. Simplemente si tengo un string como palabra, igual hola,
Yo, palabra lista, es básicamente hacer un list de la palabra. Después si haces print de esto, te queda una lista de caracteres. ¿Te fijas? Hola. Ya. Entonces, voy a explicar esto de nuevo. Imagínense que tengo este tablero representado en Python, ¿ya? Que serían 4 casillas, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Coca, ¿me sigues? ¿Estás ahí? ¿Sí? Ya, y esto se entiende, ¿no? Básicamente es una lista de listas que tengo el primer elemento de esta lista 1, 2, y tengo este otro que es un 3 y un 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo quisiera verlo como en un mundo como real, así, podría decir que este tablero puede ser algo como esto de acá, ¿cierto? Que tengo estos 4 bloques, que es 1, 2, el 3 y el 4, ¿ya? Entonces yo podría tener otro tablero, que sería el 5, el 6, 7 y 8, que sería este de acá. Entonces si yo, por ejemplo, este tablero le digo acceder al elemento en la posición 1, yo voy y puedo acceder a cuál sería el de acá. ¿Qué sería el elemento de la posición 1 del tablero? Comillas simple y doble, no afectan nada. Solo hay que ser consistente. Sería 3 4, ¿cierto? Porque el elemento de la posición 0 es 1 2, ¿cierto? El elemento de la posición 1 es 3 4. Entonces sería la lista 3 4. De hecho, acá se imprime cuando le hice print. Sí, eso mismo, porque parte el 0. Ya, tablero 2 es lo mismo, es otro tablero. Solo que yo le digo tablero 2, que va a ser de esta forma: 5 6 7 8, ¿cierto? Es lo mismo, solamente hay dos casillas, entonces podría ser esto de acá, ¿ya? Y digamos que cada uno de estos bloques tiene un valor en todos lados. Entonces, voy a borrar esto un poquito. Si yo después hago una lista de tableros, que sería el tablero 1 y el tablero 2, me quedaría algo así. Tengo el tablero 1, que es esto de acá, ¿cierto? Acá, y atrás de él el tablero 2, que sería esto de acá. Entonces me quedaría algo así. Pongo el tablero 1, ya, 1 2 3 4, y atrás de él iría el tablero 2, 5 6, el 7 va a estar al otro lado que no se ve, y 8. Entonces, fíjate, si yo le digo a mi lista de tableros, dame el elemento en 0, ¿ya? Esto me daría, el elemento en 0 sería eso de acá, ¿cierto? Porque de esto de acá le estoy pidiendo a Dan que está en primera posición, que sería un tablero completo. Entonces esto lo imprimo, me da este tablero acá. Eh, Fíjate. Ahí. Eh, mm, mm, ahí sí. Ese tablero me da este de acá. Si imprimo este otro tablero, o sea, y a tablero le digo en 0, ya sé que el 0 sería este de acá. Si le pido el elemento en 1, sería el elemento de acá, ¿cierto? Sería aquí ya todo esto de acá, la lista completa. Sería todo eso ahí. Y si es que yo después le digo esto, y esto de acá, este de acá sería todo el tablero. Y si es que ahora yo le digo, dame esto en 0, después en 1, y después en 1 de esto acá, sería elemento en 1. Enseñamos a hacer.
Y así vamos a hacer para que se vea mejor. Ahí sí. Y la última. Y ahí sí. ¿Se entiende? En realidad he hecho esto acá, en el bloque acá, el grande. Pero básicamente acá accedo a esta cara. Entonces esto de acá, esto en realidad es la cara de acá, esta cara de acá. Entonces, tablero en 0 sería esto de acá, tablero en 0, 1 sería la lista de este tablero, que sería eso ahí, y tablero en 0, 1, 1 sería lo de acá. Eh, ya, ¿cómo accedo al 2,6 y al 4,8? Ya, ahí tienes que ver esto, ¿cierto? Entonces, los índices de esto de acá, me refiero a esa cara. Ah, ya. Es que estos no son matrices, entonces tú tienes que saber de que 2,648. Ah, ya. Entonces tienes que saber de que cuáles son los índices de esa cara. No es tan fácil. Entonces, por ejemplo, tú sabes que esto de acá, eh, déjame por el código. Ya acá estamos. Entonces, tú sabes cuál es cada uno de estos elementos, ¿cierto? Tú sabes que el 2,2 es esos cuatro elementos serían, puedo acceder a cada uno, ¿cierto? Y entonces queremos acceder al 2,6, a esto. Me dijiste 2,6 y al 4,8. Básicamente tienes que ir a acceder a cada uno de estos elementos por índice. Entonces, no puedes llegar y sacarlo simplemente. Tienes esta lista y sabes que el 2 está en tu tablero 0, ¿cierto? En la posición, en la primera fila, ¿cierto? Que sería la 0. Y esta acá sería el elemento 0. No, este es el elemento 1. Ahí sí. ¿Por qué? Porque lo que tienes que saber bien es cómo jugar con los índices nomás. Annotate. Text. Y entonces, esto es el 0 y este es el 1 de los tableros. Entonces, los tableros, a ver, este de acá es el 0, ¿cierto? Y este es el 1, ¿ya? Este de acá es el 0 y este es el 1, ¿cierto? Entonces, entre estos de acá también cada uno tiene su índice, ¿cierto? Que sería esa acá la fila 0. Esta acá sería la fila 0 y esta acá sería la fila 1, ¿cierto? Y luego esto cada uno tiene sus subíndices dentro.
Entonces, acá si quiero acceder al 2648, voy al tablero 0, ¿cierto? Que sería este de acá. Después voy al elemento, la fila 0, que sería esta de acá, por ejemplo, esa de ahí. Y el 1 me da este 2, ¿cierto? Entonces después si quiero acceder al 6, ¿cuáles serían los índices? A ver si estamos bien. Para acceder a este elemento 6. ¿Cuál tablero es primero? ¿Qué tablero es? ¿El primero o el 1? ¿En cuál está ese 6? ¿En el 0 o en el 1? ¿Acá o acá? 1, ¿ya? ¿En qué fila? En la primera, ¿cierto? Y el elemento es el 1. Ya, pues ahí está, pues. Es cosa que sepas cómo posicionarte bien, eso basta. Ahí lo sacaste, pues. Coca. Como son de distintos elementos, no puedes sacar como un slide, pero sí, es cosa que entiendas bien. Ya, entonces ahí está perfecto. ¿Ya se entiende? Para obtener esto de acá, sería esto, ¿cierto? Lista en el tablero 0, en la primera fila, primer elemento. Entonces, ¿cuál tablero ahora cuando sacaste 6, que está acá? En el 1, después en la primera fila, que sería esta acá, y el elemento 1. ¿Se entiende? ¿El resto entendió esto, no? Esto de acá, si quiero obtener el 2 y el 6, sería esto de acá. ¿Ya? Ah, ya. Después puedo ver lo del lab. Pero quería ver que entendieran esto. Al final de la clase les puedo ayudar con alguna duda que tengan de otra cosa. Pero ahora quería dar este ejemplo para después seguir con la materia que tenemos que ver. ¿Se entendió? ¿Esto de acá? ¿Sí? ¿Y el resto? Ya, perfecto. Ya, entonces ahora se entendió mucho mejor. Genial. Eso es como, esto es lo más, como quizás complejo que van a ver, no tengan tanto. Esto entra, o sea, listas de listas sí entra, po. Y esta es una lista de listas de listas, que también es una lista de listas. Entonces sí, pero no sé si hay un ejercicio así, pero al menos que tenga las nociones de cómo hacer listas 3D y cómo acceder a cada uno de los índices. Ya, voy a limpiar esto. Ya. Entonces, ahora, hasta donde alcancemos, vamos a ver hoy día esto. En la siguiente clase vamos a seguir viendo este tema y vamos a terminar. Es importante que lo veamos. Eh, en el Lab 7 hay un ejercicio 3D. Quizás sea el último, probablemente. Ya, entonces, de lo que es la clase de hoy es de archivos, ¿ya? Aquí nos referimos con archivos a los archivos del computador. Entonces ahora vamos, aparte de trabajar con variables dentro del código, vamos a hacer archivos y vamos a crear archivos, vamos a leer archivos del computador para poder tener más información y más con qué trabajar. Por ejemplo, lo que podían hacer antes, el código que hacían no persistía, ¿cierto? Imagínense que ustedes querían almacenar un conjunto de datos, no lo podían almacenar en el computador porque luego de que se terminara la ejecución del código, esto desaparece. Entonces la idea después de esta clase es que ustedes sean capaces de poder trabajar con los archivos del computador. Entonces, hasta el momento, todos los programas que hemos creado tienen dos problemas. Como le acabo de decir, al cerrar el programa se pierde toda la interacción que ya hemos realizado y siempre tenemos que revisar resultados desde cero, ¿cierto? O por ejemplo, que alguien nos vaya ingresando un input o, o que en el mismo código se vaya creando como datos o interacciones. Entonces, hasta ahora tenemos eso y no teníamos ninguna forma de solucionarlo, a excepción de este momento, que ahora vamos a saber trabajar con archivos. Entonces,
para enfrentar estos problemas que tenemos acá, podemos leer y escribir archivos desde Python. O sea, ustedes ya van a poder almacenar cosas en su computador desde Python. ¿No les parece bacán? De hecho, van a poder leer archivos de todo tipo. Bacán. Y entonces, un poco hay que explicar algunas cosas primero. ¿Alguien sabe lo que es un sistema de archivos? ¿O les suena? File system, ¿algo? ¿Nadie lo ha escuchado? Entonces, o cri cri, entonces no, supongo que no. Ya está bien que no sepan. Entonces, ¿dónde viven los datos en un computador? Entonces, en los computadores tienen un sistema operativo, ¿cierto? Por ejemplo, Windows, no sé cómo se llama el de Mac OS X, y que hay varias versiones, ¿cierto? Está como Windows 7, Windows 10, Windows XP, no sé, y en Mac está como High Sierra, Catalina, eh, como llave, no, ¿cómo se llama esta otra? No me acuerdo del otro, está antes de Catalina. Bueno, cada sistema operativo tiene sus propias versiones y eso es el sistema operativo es lo que hace que se maneje el computador, que tenga como un software general que pueda manejar el computador, que pueda como tener archivos, abrir cosas, ejecutar programas y todo eso. Y dentro del sistema operativo hay un sistema de archivos. ¿Qué es lo que hace esto? De alguna forma organiza la información que va a estar dentro del computador. Organiza dónde van a estar como los datos, cómo es el formato de los archivos que se van a almacenar, cómo voy a acceder a ellos, cómo voy a poder navegar. Eso es el sistema de archivos. Veanlo como un orden global dentro del computador que me permite saber dónde ir almacenando la información. Entonces, primero, hay distintos tipos de memoria. No sé si es que han visto como anuncio en las revistas o cuando buscan en internet alguna página no sé, un e-commerce, una tienda online, y ustedes quieren ver un computador, siempre les dicen memoria RAM, tanto, disco duro, tanto, eh, sistema, sistema operativo tanto, procesador tanto y cosas así. Entonces, cuando dicen memoria RAM, eh, esta es la memoria principal. ¿Por qué principal? Porque es la primera que se accede mientras el computador está en ejecución. Mientras ustedes están con el computador prendido, el computador trata de acceder a una memoria directamente y es con la que trabaja directamente, que es la principal. Entonces esta se llama RAM. ¿Y por qué se llama RAM? Por Random Access Memory. Ya esto significa que es una memoria de acceso aleatorio. O sea, yo voy a usarla y no me voy a preocupar tanto de cómo está organizada la información dentro de este conjunto, este espacio de memoria. Sino que imagínense, va a tener, no sé, 8 gigas y yo voy a buscar algún espacio disponible dentro de estos 8 gigas y si es que está, lo voy a usar. Entonces, primero, funciona en base a corriente. Ya, entonces, de hecho, me preguntan, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la función que cumple la RAM, el HDD o SSD? Eso es lo que vamos a ver ahora. De hecho, justo ahora les voy a explicar qué hace la RAM y después qué es la otra memoria. Entonces, ¿qué es un HDD o un SSD? Entonces ahora van a culturizarnos un poquito más sobre los computadores. Entonces, tengo la memoria RAM. Como dice ahí, funciona en base a corriente. O sea, como guarda información, es en base a electricidad. Es un chip. No sé si han visto alguna memoria RAM alguna vez, pero es como una tarjetita así, como larga, con muchos circuitos. Y lo que hace es que la información que se almacena, los datos que yo almaceno, son en base a corriente eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo apago el computador, todo lo que tenía ahí almacenado se pierde, porque pierde la energía, pierde la corriente, entonces se pierde la información que tiene almacenada. Entonces, que sea, como es en base a corriente, es súper rápido el acceso y se mueve muy rápido. Onda, yo escribir y leer información de esa memoria es muy rápido, pero que sea rápida y que sea en base a corriente esto hace que sea más costosa. ¿Costosa en cuanto a qué?
me refiero en cuanto a dinero. Costosa en producirla. Entonces, crear este tipo de memoria, el proceso es más costoso que hacer el de un disco duro, por ejemplo. Entonces, por eso la cantidad con la que viene el computador es, por ejemplo, 1 GB, 16 GB, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera tener, por ejemplo, 1 TB en RAM, me saldría infinito dinero. No sé cuánto, pero mucho. Por ejemplo, no sé, millones de millones de millones. Porque es muy cara. Entonces, como es tan cara, el computador tiene de 1 a 16 GB, por ejemplo, cuando uno ya tiene un computador bueno. Y es volátil. Y con volátil era lo que les decía antes, que cuando ustedes apagan el computador, esta se pierde. Como lo que tiene almacenado en esa tarjeta, se pierde porque es volátil, porque necesita corriente eléctrica y si es que no tiene suministro eléctrico, se pierde. ¿Dudas de la memoria RAM? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Para qué creen que se usa esta memoria? Ah, ya, ¿en qué se refleja tener más o menos? Perfecto, es una buena pregunta esa. Ya, miren. eh, Les voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ahora me voy a poner acá. No, esa es otra cosa. No, voy a poner acá. ¿Ya se ve esto acá o no? ¿Se ve esto? ¿Cómo llego ahí? En Windows, si ponen Shift, Control, Escape, Shift más Control más ESC, se le abre el administrador de tareas. También pueden buscarlo acá. Y en Mac es eh, la tecla de Command, creo que, más espacio. Eso le abre como un buscador. Eso es en Mac. Y ahí es creo que yo le buscaba como manager, algo así. Y te sale como el administrador de los procesos. Y entonces, si yo voy acá, esta es la memoria RAM, ¿ya? Esto es lo que está en uso. Entonces, esta memoria se utiliza para guardar las variables de los procesos que están en ejecución. Entonces, se fijan que acá salen los procesos, que son las aplicaciones. Por ejemplo, tengo Zoom abierto, tengo Google Chrome, tengo el navegador de archivos, también tengo Steam y Epic Games, los voy a sacar, que están, de hecho eso también, y Disk, ya. Entonces, acá sale la memoria, se fijan, dice 262 megas, 75 megabytes. Eh, Esto de acá es la memoria que está usándose y es la memoria RAM. Entonces, esta memoria es la memoria principal porque es la que tiene directo acceso a los programas y es la que utilizan para guardar su información. Entonces, cuando yo, de hecho, debería estar acá Python. No tengo mucha. Acá está, de hecho, ven, está Jupyter Notebook. Y es porque estoy ejecutando el Jupyter y estoy guardando información, que es poquita. Tengo simplemente 0,1 megas en variables. Si yo me pongo a hacer más ejecuciones de código, empiezo a aumentar esto de acá. Entonces, es la memoria principal porque es la que acceden los programas. Y si ustedes, por ejemplo, hacen un código muy grande en Python y hacen muchas variables, muchas listas de listas, también esas variables se van a almacenar en esta memoria RAM. Ya, dicen, profe, ¿esta memoria se va borrando y guardando o solo se borra cuando avanza el PC? No, de hecho, si ustedes cierran un programa, yo tenía programas abiertos y decía que estaba usando 256 megas, ¿cierto? Si yo cerraba ese programa, él debería borrarse y liberar esta memoria.
Entonces esos 256 megas que lo está usando para funcionar, cuando él se termine de ejecutar, los libera. Entonces se va constantemente usando y liberando. Ya, entonces alguien me preguntó antes, era cuál es la diferencia, ¿no? ¿En qué se refleja en tener más o menos? Ya, ¿en qué se refleja esto? Eh, Se refleja en que si es que uno tiene muy poca memoria RAM, el computador gasta mucho, con mucho poder de cómputo en tratar de manejar estas variables. Entonces, si es que imagínense tienen como unos 4 GB de RAM, y el computador quiere abrir 5 programas, el procesador, que es el que procesa la información, va a estar ocupadísimo tratando de sobrevivir con esos 4 GB y hacer que todos los programas estén en ejecución. Entonces, cuando uno esté funcionando, va a tratar de usar esa memoria y la otra la guarda incluso en el disco duro. Cuando ya no le queda espacio en la RAM, la guarda en el disco duro, que es súper lento. Entonces, eh, cuando uno tiene más RAM, el computador gasta menos procesos en tratar de liberar espacio en la RAM para poder funcionar. Entonces anda más rápido, por decirlo de alguna forma. Porque no tiene que preocuparse de administrar la poca memoria que tiene. Entonces, si es que no tiene harta RAM, el computador no gasta procesos en hacer eso y anda más rápido. Si es que no tiene poca RAM, se empieza a quedar pegado porque le cuesta al computador tratar de mantener todos los programas abiertos que tiene con tan poca memoria. Entonces, por eso a veces pasa que cuando uno le pone más RAM, el computador anda más rápido. Y es simplemente porque le estamos quitando pega al procesador. ¿Se entiende? Así que es importante si quieren como un computador. Y entonces, como dice acá vienen las variables de nuestro programa cuando lo ejecutamos. Si se cierra el programa o se apaga el PC, todo se pierde. Ya, entonces, si es que tengo un programa en Python y lo cierro, las variables que tenía se desaparecen. Entonces, memoria secundaria. Es la memoria que se accede después cuando uno quiere hacer algún tipo de almacenamiento de información y que sea constante. Entonces, por ejemplo, este es el disco duro, Hard Disk Drive. Entonces, por eso se llama HDD, o en español se les conoce como disco duro. Entonces, la original, o sea, ahora hay discos de estado sólido que se llama, pero voy a explicar eso un poco después, que funcionan en base a discos magnéticos, ¿ya? De hecho, por eso como que disco duro. Son así. Esos son los discos duros antiguos. ¿Se fijan? Esto de acá es un disco magnético. Básicamente es como un imán gigante. Y esto de acá es una aguja, un puntero, que va leyendo la información en base a la información magnética que se almacena en este disco. Entonces esto gira, es como un CD gigante. Esto gira y esta aguja lo va leyendo. Entonces en base a eso uno guarda información y si quiere acceder a un archivo, esto se mueve y va al punto donde esté guardado este y lo lee. En base a 0 y 1. Bienvenido a Lección Informática, sí. Y es mucho más barato, ¿ya? Entonces uno puede tener 200 GB o 1 tera. Eh, ya, porque sí. Entonces, voy a seguir y al tiro respondo a tu pregunta. Funciona en base a estos discos y es lento. ¿Por qué? Porque tiene que tener esta aguja lectora, ¿cierto? Entonces, por eso a veces ustedes ven los discos duros y les dice como 5400 RPM o 7200 y mientras más rápido gira este disco, más rápido uno puede acceder a la memoria. Entonces, como esto es más simple, es más barato. Entonces, un disco duro de, no sé, 500 gigas puede costarte unas 40 lucas, 40.000 pesos, y un 500 gigas en RAM te salen millones de pesos. Y no es volátil. O sea, si es que usted apaga el computador y no tiene electricidad, esto igual almacena la información, la mantiene ahí. Porque a veces el disco duro queda en 100% uso. Puede ser por muchas cosas. Puede ser porque uno está escribiendo archivos, cuando uno empieza como a escribir el disco duro, la aguja solamente, hay una sola aguja. Entonces trata de mantener esa información, trata de todos los procesos, estar escribiendo como todos los recursos que tiene esa aguja, mantenerlo escribiendo del disco duro. Entonces, por eso dice que está muy ocupado.
Y lo otro que puede hacer es de que puede estar mal organizada la información del disco duro, de forma de que en una parte del CD este grande está como el principio de un Word y el final de este CD está en la otra parte del Word. Entonces como que tiene que ir saltando entre esas dos secciones para trabajar, entonces se pone lento. Entonces eso también hace que el computador sea lento. Y entonces después de esto salieron los SSD, que son estos de acá, que básicamente funcionan como la RAM, solamente que son más grandes. Y tampoco no están hechos tan eficientemente como la RAM. Entonces, estos funcionan en base a electricidad, sin esta aguja, por eso andan más rápido. Por eso les dicen como si quieres un computador más rápido, compra un SSD. ¿Por qué? Porque no depende de este mecanismo físico, sino que es base a electricidad. Entonces por eso anda más rápido. Pero no están hechos tan eficientemente como la RAM. Entonces por eso no son tan caros. Son más rápidos que un disco duro convencional, pero no son tan rápidos como una memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo importante de esto acá? Es de que esto persiste en el computador. Si es que uno apaga y prende el computador, esta información se mantiene, ¿ya? Entonces, aquí guardamos las cosas que queremos que perduren. Por ejemplo, documentos, imágenes, códigos, programas, etcétera. Ustedes pueden llegar y almacenar un disco duro o conjunto de imágenes y después sacar este disco duro portátil y llevárselo, ¿cierto? Entonces, no es necesario que esté expuesto a un suministro eléctrico. Ok, ¿dudas de esto acá? ¿De la memoria secundaria? ¿Vamos bien? ¿Se sienten más cultos ahora? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Me siguen o no? ¿Están vivos? ¿Mucha información? ¿Sí? Ya. ¿Sigue de que están vivos o sigue que mucha información? Ah, ya, sigo. ¿Y cuándo aprendemos el resto de componentes para armar un PC? Vamos bien. Bueno, ya. Si quieres saber más a fondo, hora de reparar computadores, cómo funciona un computador desde cero, hay un curso que se llama, lo voy a escribir acá, Arquitectura de Computadores. Y de hecho, en ese curso te explican cómo se arma un computador desde cero, la señal eléctrica cero y uno a cómo hay un computador moderno ahora. Entonces, de hecho, en ese curso te pasan una placa, como una placa muy simple y tú tienes que ir programándola para ir armando un computador. Entonces ahí aprendes todo desde cero. Acá te doy como esta introducción, pero allá incluso aprendes cómo funciona y cómo funciona el sistema eléctrico, por ejemplo, de la RAM. Por eso los circuitos que tiene para que almacene información y lo haga rápido. Perforando tarjetas, ya eso ya es muy antiguo, eso era lo primero. Como antes no teníamos cómo almacenar electricidad en ceros y uno, entonces lo que hacían la gente era que tenía una tarjeta con un papelito, iba haciendo hoyos y dejando espacios sin hoyos. Entonces eso para el computador era un cero y uno. Así como no sé en qué año, así, hace muchos, muchos años atrás. Ya, entonces, este disco duro, que mantiene información persistente, dentro de él tiene un sistema de archivos, que es la forma en que va a organizar la información que tiene. Por ejemplo, cómo les va a dar espacios de memoria a los archivos, cómo les va a dar como el nombre, cómo se van a ir a almacenar o leer. Entonces, como dice acá, es la forma en que el sistema operativo guarda y organiza su memoria permanente, porque no puede estar todo así como a rienda suelta, ¿cierto? No puede ser como ya acá tengo ceros y uno, acá tengo otros ceros y uno, no. De alguna forma tienes que organizar esto. Entonces, actualmente, la mayoría de sistemas operativos como Windows o OS X o Linux tienen un sistema de archivos jerárquico, o HFS, Hierarchic File System. Entonces, ¿qué es lo que hace esto con jerarquía? Se refiere a que
uno tiene como una carpeta grande, que es como la carpeta base de todo, y dentro de ella hay subcarpetas, subcarpetas, y dentro de cada subcarpeta hay archivos. Entonces, primero, las carpetas contienen archivos y subcarpetas, ¿cierto? Es como lo que hemos visto hasta ahora, estamos acostumbrados, pero no le habíamos dado un nombre. Luego, cada archivo pertenece a una carpeta, ¿cierto? No puede haber un archivo que esté sin carpeta. Incluso en el escritorio, si ustedes tienen archivos en el escritorio en sí es una carpeta del computador que está dentro como de la carpeta de usuario. De hecho, acá debería estar, a ver, si voy acá, estoy viendo mi computador, a ver si acá está. Voy a compartirles mejor la pantalla. Y entonces, fíjense, yo voy acá, voy al explorar de archivo a una carpeta, y en Windows se muestra esto, ¿cierto? Como el escritorio, y si van al PC, se ve como una carpeta y el disco duro. Entonces, este es el disco duro. Yo voy acá, y me salen como varias cosas como los archivos del sistema, pero entonces acá están los usuarios que usan este computador. Yo voy a Vicente, y puedo ir, por ejemplo, acá al escritorio. Se fijan que el escritorio en sí es una carpeta dentro del computador. Esta es la carpeta base, usuarios, eh, mi, mi usuario y mi escritorio. Entonces, incluso el escritorio pertenece a una carpeta. Entonces voy a volver a acá. Entonces hay una carpeta que es la inicial que se llama root o raíz. En este caso era mi C, ¿cierto? De mi disco duro. Y luego dentro de ella hay otras carpetas que organizan toda la información de forma jerárquica. Entonces, acá sale. Si es que tengo Windows, es esta carpeta C. Y si es que tengo Mac y Linux, se ve simplemente como un guión, o sea, como un slash, backslash. Y dentro de esa carpeta está toda la información. Entonces, ahora que sé cómo se organiza esto, quiero saber que es un archivo. Entonces, un archivo, que sería, por ejemplo, una imagen, o un texto, un código, una tarea, es un documento binario con un nombre y una extensión. Ya, entonces, acá hay dos cosas, nombre y extensión. Y tienes que saber de qué esto es binario. ¿A qué me refiero a esto? Que después el computador en sí, en su disco duro, lo único que guarda son ceros y unos. Imagínense que para codificar este texto, incluso este archivo de Jupyter, finalmente el computador lo que lee es un 0, 1, 0, 0, 1 y así. Y este conjunto de ceros y unos, ya, que está escrito en binario, tiene un nombre y una extensión. O sea, tiene nombre, que sería, por ejemplo, tarea 1, la extensión que es .py. ¿Nos han fijado que todos los archivos tienen un punto algo? .txt, .mp3, .mp4, .avi, PNG, JPG y así. Entonces, el nombre es lo que yo le doy, sí, o punto sí. Y la extensión es el punto algo, ¿ya? Entonces aquí hay dos cosas. ¿Ustedes creen que si yo le cambio esto de acá, el nombre y el punto pi, el archivo se modifica? Lo sufrí horrible, sí, porque eran puntos zip para hacer archivos config. Imagínense que yo tengo información. Imagínense que tengo este Jupyter Notebook. Y yo lo que hago es que en vez de ponerle punto .ipinb, le pongo punto .jpg. ¿Creen que la información que almacena este archivo debería modificarse por hacer ese cambio? Punto .mb. No. Si cambia, ya. Está bien que crean que no cambie y que crean que cambie. Porque no saben qué es lo que ocurre. Es como cuando pasas a un Word a PDF. Ya. Ya. Muy bien. Sí, puede tener sentido desde ese punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ustedes cuando tienen un archivo, en realidad por detrás hay solamente ceros y unos, ¿ya? Pura información binaria. ¿Qué es lo que ocurre con esto de acá y esto de acá con el nombre y la extensión?
Básicamente el nombre es la forma que yo le doy para identificarlo, y esto de acá, el punto .py o punto .pdf o punto .txt o punto .docs, es simplemente cómo yo le digo al computador que lea este archivo. Entonces, esto acá simplemente va a ser una referencia para que el computador sepa de que la información binaria que está acá debería ejecutarse con Python, punto .py. Si es que esto tuviera .jpg, esto creería que debería leerse con un editor de imágenes o un visor de imágenes. Entonces la información dentro no cambia. Cuando yo lo paso como por ejemplo un Word a PDF, te fijas que si es que fuera tan simple como pasar docs a punto PDF, no habrían como programas que hagan como que transformen un Word en un PDF. Como que muchas cosas, o el mismo Word lo hace, o si es que no lo tienes, como que uno busca en internet, como cómo transforma un Word a PDF. Y uno sube el archivo y te lo vuelven como PDF. Entonces, esto acá simplemente sirve para identificar cómo se llama y con qué lo abro. La información que contiene el documento no se va a modificar por cambiar esto acá. Simplemente lo que va a cambiar es lo que yo le diga, este punto .py le hacía al computador cómo debería abrir este archivo. Entonces, cuando tú pasas un Word a PDF, en realidad, en general tú lo haces mediante un software que cambia la información interna del archivo para después pues, se pueda leer como PDF. ¿Se entiende? Entonces, es una información y esto es simplemente el nombre y con qué lo puedo abrir. Entonces, como dice acá, la extensión nos indica cómo decodificar cada archivo. Entonces, algunas extensiones comunes son, por ejemplo, DOC, JPG, MP3, TXT. Esto lo único que hacer es decirle al computador cómo tú deberías abrir este archivo de acá, que son 0 y 1. Porque si intento abrir una imagen, de hecho con un lector de texto, me va a mostrar pura basura. Porque el formato de los archivos binarios que hay ahí no está hecho para que se lea con un lector de texto. ¿Dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Se está iluminando el mundo de la computación ahora? Entonces, por ahora nos vamos a entrar en formato texto plano, ¿ya? Que serían estos TXT. Y observación, los archivos que son .py en realidad son texto plano. Por eso yo les decía que ustedes pueden copiar, por ejemplo, copiar y pegar el código que tiene acá, lo ponen en un .py y lo ejecutan. Porque el .py en realidad es texto plano, como un TXT, solo que yo le estoy diciendo, en vez de que el computador lo lea con el editor de texto, lo puede ejecutar con Python. Le digo como, oye, esto acá es texto plano, pero es código, así que por favor ejecútalo con Python. Entonces, yo creo que hasta acá lo vamos a dejar, que uno puede leer estos archivos de texto plano con Python y uno puede usar funciones para leer directamente estos archivos. Y la función que hay en Python se llama open. Entonces lo único que hace es que a open le da la dirección de este archivo y en base a eso uno puede representar este archivo que tengo en el computador como una variable en Python y trabajar con ella. Entonces, eh, para siguientes instrucciones se asume que se guardó lo retornado por open una variable de nombre file. Ah, ya no. Yo creo que hasta acá lo voy a dejar. Entonces, ahora que entendemos cómo funcionan los archivos del sistema de archivos, la siguiente clase vamos a ir con esto y vamos a ver cómo leer esto en Python y trabajar con ello en Python. ¿Dudas hasta ahora sobre esto? ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ya, espero que hayan ahora se hayan culturizado un poco más como
con los computadores y cómo los sistemas de archivo y todo eso. Y cómo funciona, cómo almacena información. Al menos eso era lo que esperaba que vendieran ahora. Épico. Así que ahora ya cada vez son más hackers. Bueno, eso. La siguiente clase vamos a ir con esto y vamos a ver cómo trabajar directamente con esto con Python. Y si no hay más dudas, ahora hackear Facebook. Puede ser. Nos veremos en unas horas, a las 3:30, 4, no recuerdo a qué hora era. Sí, voy a parar de compartir esto y voy a terminar de grabar para que esta clase quede lista.